Señor. Llegó el momento del plato fuerte de la mañana, aleluya, la palabra del Dios eterno. Es el momento donde usted dice, shh, no digas nada, quiero oír la palabra de Dios, aleluya. Bueno, no necesita mucha presentación, ¿verdad? Un hombre de Dios, un amigo de la casa, aleluya. Un hombre que de temprana edad fue formado en la palabra de Dios y hoy es formador en la palabra de Dios. Se trata, mi hermano, amigo y pastor, aleluya, pastor y maestro Ramón Icaza, aleluya, al cual pido que lo reciban con un fuerte aplauso a Jesús por este hombre de Dios. Amén. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo en esta ya tarde, ya mediodía. Para nosotros es un placer estar en esta congregación. Como siempre he dicho, honramos a sus pastores que son de Dios. ¿Cuántos creen que sus pastores son de Dios? Y que Dios va a seguir abriendo puertas para cada uno de ustedes, ¿no? También quiero, como siempre, honrar a mi esposa Gloria, que me acompaña en esta mediodía. Y ahora ayuna para que Dios me use, así que su oración y su intercesión es importante también en lo que Dios hace cada vez que llevamos la palabra o la enseñanza. Vamos a estar puestos de pie en este mediodía ya y acompáñenme en el Salmo 69, Salmo 69. Salmo 69 y vamos a leer solamente el primer versículo y después estaremos desarrollando este salmo. Dice así la palabra del Señor. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es poderosa, Señor. Esa palabra nos nutre, nos alienta, nos transforma, nos alumbra nuestros caminos y nuestras decisiones de la vida diaria. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo pueda expresar, pueda mostrar mucho más allá de lo que podamos expresar en palabras. Que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento, comprensión e ilumine nuestros corazones para recibir lo que tú tienes preparado para nuestras vidas en este mediodía. En el nombre de Jesús, a ti te damos toda la gloria, honra y alabanza. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y vamos a tomar nuestros asientos. El libro de los Salmos es un libro que nos enseña a orar. Y es un libro que muchas veces los cristianos, aparte del Salmo 23 y 91, no lo leen mucho. Pero es un salmo que nos enseña a orar. Es como el libro de Proverbios. El libro de Proverbios es un libro que hay que leerlo. ¿Por qué? Porque nos enseña cosas de la vida diaria, prácticas, a tomar decisiones, a mantener un corazón sano sin ser ingenuo. Porque en el mundo hoy en día, para uno dejar de ser tonto e ingenuo, en el mundo allá afuera, te dicen que tienes que ser malicioso, juega vivo y astuto. Pero la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña cómo mantener nuestro corazón sano, pero dejar de ser ingenuos y tontos. Y ese, por ejemplo, el libro de Proverbios es un libro que nos enseña eso. En cambio, el libro de los Salmos nos enseña cómo hablar con Dios, nos enseña cómo relacionarnos con Él. Si usted quiere aprender cómo expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones, los Salmos es una guía excelente para saber orar a Dios. Y dentro del el libro de los Salmos, son 150 salmos, hay diferentes tipos de salmos. Hay salmos de acción de gracias, hay salmos de alabanza, hay salmos de lamentación, etcétera. Hay por lo menos 6 diferentes categorías y cada una de ellas tiene un patrón bastante similar en términos generales. Hoy queremos desarrollar este Salmo 69, que es un salmo de lo que se llaman salmos de lamentaciones. Es un salmo donde expresamos nuestras angustias, nuestros dolores, donde aprendemos de esas situaciones de la vida diaria, cómo expresarla. ¿Cuántos han pasado por situaciones o pueden estar pasando por situaciones de angustia en su vida? Levante su mano. Situaciones donde nos preguntamos muchas cosas, pero ¿dónde está Dios? ¿Qué hace Dios? Donde nos entristecemos, donde lloramos, donde nos sentimos solos, donde nos sentimos decepcionados, donde nos sentimos
que las expectativas que tenemos en la vida no se cumplen. Y eso nos hablan los salmos de Lamentaciones. Y la primera parte de este salmo se divide en 6 partes. Todos los salmos de quejas, de lamentaciones, que expresan esas emociones internas que tiene el ser humano. Y estos salmos son importantes porque Dios sigue tratando con el ser humano. ¿Cuántos lo creen? Amén. En esas situaciones de la vida diaria, en esas angustias, en esas cosas que no entendemos en nuestra vida. Y empieza primero con una dedicatoria a Dios, que es el versículo 1. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Cuando habla de el agua entrada hasta el alma, habla de las inundaciones. Usted ve cuando hay una inundación, lo consume todo, lo tapa todo. Asimismo, hay un clamor del salmista pidiéndole a Dios y entendiendo que Dios tiene el poder para salvarlo. Y empieza con esa declaración: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado al alma. Quiere decir que esas aguas simbolizan la angustia, la desesperación, y han entrado en tan fuerza, en tan profundidad, que han cubierto su alma. Y luego el salmista comienza desde el versículo 2 en adelante hasta el 12 a expresar ese lamento, a expresar esa queja delante de Dios en lo que pide liberación. Es un lamento que describe la calamidad que estamos viviendo, que está viviendo el salmista. Es aquí donde se derrama su alma, sus sentimientos, y en esa de lo más profundo de su alma empieza a expresar lo que siente. Muchas veces nosotros en nuestra oración hemos escuchado que no hay que expresar ciertas cosas, pero déjenme decirle, Dios conoce nuestro corazón y sabe lo que pensamos, sabe lo que sentimos, y estos salmos entonces comienzan a enseñarnos que es normal, que es aceptable delante de Dios que nosotros en nuestras oraciones expresemos lo que sentimos. ¿Cuántos nos siguen? Amén. Hay que expresar, y comienza el salmista diciendo: estoy hundido. No lo camuflajea, no lo adorna. Eso es lo que él siente, independientemente que sea una realidad o no. Él está expresando esa emoción. Estoy hundido en cieno profundo, en donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de agua y la corriente me ha negado. Está en un lugar, una situación que describe que no puede moverse. Yo no sé cuántos de ustedes han vivido esa situación donde usted siente que no puede ni avanzar, ni ir para atrás, ni moverse a izquierda y derecha, que no tiene control de lo que está pasando en su vida. ¿Cuántos le ha pasado eso? Y usted siente que no importa lo que haga, simplemente no puede avanzar. Y el salmista está describiendo de una forma poética, está describiendo esto, donde su pie está hundido en uno profundo, en un abismo, en agua, en corriente, se ha negado. Y dice el versículo 3, cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enrojecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Él describe: yo estoy clamando a Dios y clamo y clamo y clamo y nada pasa. Y estoy clamando y todo sigue igual. Y estoy clamando continuamente. Y ha sido tan continuo la oración, ha sido tan continuo el ruego, que ya mi garganta se ha irritado de tanto estar, ¿qué? Clamando. Y todos los cristianos en nuestra vida pasamos esas situaciones donde la Biblia dice: pedid y recibiréis. ¿Cuántos lo han leído? Amén. Donde la Biblia nos enseña que tenemos que tener fe. Pero cuando vamos a nuestra vida diaria de la realidad, van pasando los días, van pasando las semanas, van pasando los meses, van pasando los años y nada se resuelve. Y clamamos y nos cansamos. Y el salmista describe esa situación. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enrojecido. Han desfallecido mis ojos esperando ¿en qué? A mi Dios. O sea, yo no sé si usted puede proyectarse en la descripción del salmista, que sus ojos han desfallecido no buscando el pecado. Sus ojos no han desfallecido por falta de fe, porque está esperando en Dios, pero el tiempo pasa y la situación no cambia. Y los cristianos vivimos esas situaciones y estamos en nuestra vida, pues que lo estemos viviendo hoy o lo viviremos mañana o lo hemos vivido anteriormente. Y el salmista comienza a describir desde lo más profundo de su alma esa situación. Y yo estoy seguro que en este momento ya usted y yo nos sentimos identificados, porque todos hemos tenido momentos de angustia en nuestra vida. Todos hemos tenido momentos de desesperación en nuestra vida.
donde sentimos que nuestras metas no se van a cumplir, que nuestras expectativas de la vida no se van a cumplir, de que aunque vengamos a la iglesia y oremos como que nada pasa. Y no nos atrevemos a decirlo, pero lo sentimos en nuestro corazón. No lo decimos porque tenemos miedo que se nos catalogue de hombres carnales o mujeres carnales que no tenemos ¿qué? Fe. Sin embargo, el salmista lo describe con toda claridad. Versículo 4, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Y entonces comienza a describir otra situación que hiere. Situación donde usted sabe, mire, cuando nosotros hacemos algo indebido, va a haber consecuencias. Si nosotros hablamos mal de alguien, las personas van a ¿qué? A reaccionar. Si nosotros herimos a alguien, la persona va a reaccionar. Si nos equivocamos va a haber consecuencias, pero el salmista está diciendo algo aquí interesante. Los que me aborrecen, ¿qué? Sin causa. Usted sabe que ha andado en su imperfección, ha hecho lo correcto y sin embargo tiene familiares, tiene amigos, tiene hermanos en la fe, compañeros de trabajo que le aborrecen. Y usted sabe que usted no ha hecho algo. Usted sabe que ha caminado en integridad, usted sabe que ha vivido la palabra. Sin embargo, se pregunta, ¿pero por qué tengo esta lucha? ¿Por qué esta persona me hace en la vida de cuadrito? ¿Por qué esta persona, si yo trato de hacer lo correcto y mi imperfección? ¿Por qué mis hijos, mi pareja, mis tíos, mis primos, mis hermanos de la iglesia, mis compañeros de trabajo, etcétera, el que sea, me aborrece? ¿Cuántos han vivido algo así? Dice, se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y está clamando el salmista, yo he actuado bien, yo sé que no soy perfecto, pero he actuado bien. ¿Por qué me difaman? ¿Por qué me desacreditan? ¿Por qué mienten? ¿Por qué buscan humillarme? Y lo peor, son más fuertes que yo. Y cuando yo trato de romper esa injusticia, cuando yo trato de defenderme, me va peor. ¿Cuánto le ha pasado algo parecido? Porque se han hecho más poderosos, tienen más capacidad que yo, tienen más recursos, tienen más influencia. Y yo siento que cuando trato de defenderme, lo que hacen es aplastarme más. Y comienza ese dolor en el corazón, comienza esa tristeza en el corazón. Y eso es lo que transmite el salmista. Y hace una pregunta, ¿he de pagar lo que no robé? Como diciendo, tengo que hacer lo que ellos dicen, aunque sea mentira, cuando yo sé que yo soy inocente, para que me dejen en paz. Esa es la pregunta, parafraseándolo. ¿Tengo yo que cambiar? ¿Tengo yo que moldearme a los que hablan mal de mí, a los que me humillan, a los que me denigran cuando yo sé que estoy haciendo lo correcto y he dejado de hacer lo correcto? O inclusive pedir perdón cuando yo sé que no he robado nada, o sea que no he hecho nada malo. Y el salmista se pregunta eso. Y dice el versículo 5 en oración, Dios, tú conoces mi insensatez y mi pecado no te son ocultos. Mira lo interesante, él no se cree perfecto. Él sabe que ha actuado correctamente. Él sabe que lo están tratando injustamente, pero no se cree superior ni perfecto. Reconoce delante de Dios que es imperfecto. Reconoce delante de Dios que se ha equivocado en algunas ocasiones y que no es mejor que nadie. Y confiesa delante de Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Y hace una declaración, hace una petición. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Y comienza entonces, aquí es interesante ese clamor del salmista, porque él está preocupado. La gente alrededor sabe que yo soy cristiano. La gente alrededor sabe que yo soy un hombre, una mujer de Dios. La gente alrededor sabe que te sirvo. Y están viendo todo el mal que está pasando. Y vamos a traerlo al ejemplo de Job. Job perfecto. Y le pasó todo lo que pasó. Y vinieron sus amigos que con doctrina bíblica le dijeron a Job, lo que te está pasando le pasan a los que pecan y dejan a Dios. Tenían razón en eso.
Pero lo que no sabían es que Job no había pecado. Había un propósito en Dios. Porque cuando comienzan los amigos de Job a describir lo que está basándole en la doctrina. Es verdad, los que se apartan de Dios les va a pasar esto, los que pecan le va a pasar esto, los que le dan la espalda a Dios va a pasar esto. Entonces, como a ti te está pasando eso, Job, entonces quiere decir que tú pecaste y le diste la espalda a Dios. ¿Cuántos me siguen? Las circunstancias parecían eso, pero obviamente Job no había hecho eso. Entonces el salmista está diciendo, la gente que me rodea, al ver lo que me está pasando, van a ser avergonzados. Yo no quiero que sean avergonzados por el mal que me está pasando, los que confían en ti. Porque ¿cómo es posible? Si ellos saben que yo soy de Dios, si ellos saben que yo hago lo correcto y están viendo lo que me está pasando, ¿qué van a decir? Dios no es real. Dios no responde. Dios no escucha. Porque si este hombre, esta mujer que está tanto tiempo en la iglesia, tantos años sirviendo a Dios y en tantas cosas de Dios, y le está pasando eso, y está orando a Dios y no pasa nada, entonces yo no quiero saber ese Dios. ¿Cuántos me siguen? Entonces hay una preocupación por el salmista. Ya no solamente por él. Observe eso. En medio del dolor hay un desprendimiento. Donde él dice, no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. ¿Qué es lo que me está pasando? No haga que la gente, que las personas no dejen de buscarte. Porque eso puede ocurrir cuando los hombres y mujeres de Dios están pasando por aflicción. Y la gente que está alrededor de nosotros comienza, pero si ella es de Dios, y le está pasando esto, ¿por qué yo voy a buscar de Dios? Y él dice, no, que eso no pase. Versículo 7, porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión me ha cubierto mi rostro, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Me llama la atención el versículo 7, recuerde, él está expresando de su alma, está hablando con Dios. Su lamento, su queja. Y el versículo 7 inicia, porque por amor de ti, o sea que la conducta que ha tenido es por amor a Dios. ¿Cuántos me siguen? O sea, no es que estaba pecando, no es que desobedeció a Dios, sino que por amor a ti he sufrido afrenta. ¿Qué significa eso? Yo me he mantenido correctamente y me han dado, déjeme traducírselo al panameño, me han dado palo parejo. Me han difamado, me han desacreditado, me han puesto mi nombre como malo, me han humillado. Y por amor a ti, dice el salmista, sufre la afrenta. O sea, él puede quizás tratar de justificar, tratar de detener eso, como decimos en panameño. Lo voy a ubicar, porque yo soy fulana, y él va a saber con quién se está metiendo. ¿Amén o no amén? Y nos sale esa cosa y dice, no, voy a sufrir la afrenta por amor a ti, porque yo no voy a pecar contra Dios. Pero confusión ha cubierto mi rostro porque no entiendo lo que está pasando. Extraño he sido para mis hermanos, desconocidos para los hijos de mi madre. O sea, se ha roto una relación. Porque cuando hay difamación, cuando hay descrédito, cuando hay humillación, cuando eso ocurre en la familia, entre los hermanos, compañeros de trabajo, cualquier relación que usted quiera ver, hay una ruptura dolorosa. Hay una ruptura. Por eso él dice eso, extraño. He sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa y de los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Este es un versículo mesiánico, hablando de lo que iba a pasar en Jesús. Pero él está diciendo, el salmista, la razón por la cual ha sido extraño, porque su celo en hacer lo correcto, escuche esto, su celo en hacer lo correcto provocó esa ruptura. No es que la quería. Me recuerdo, voy a salir, abro paréntesis, a Esteban. ¿Cuántos recuerdan a Esteban? ¿Qué hizo Esteban? Fue al Sanedrín. Estaban los escribas, los fariseos, los doctores de la ley. Y comenzó a recitar la palabra. Y comenzó a hablarle. Dice que estaba ¿qué? Lleno
del Espíritu Santo. Mantenga eso en su mente, lleno del Espíritu Santo. Y a pesar de estar lleno del Espíritu Santo, y a pesar que era Dios el que lo puso a hablar, cuando alguien está lleno de parte de Dios, del Espíritu Santo, y es Dios el que lo pone a hablar, ¿usted cree que esa persona debe morir? Le pregunto. Si una persona llena del Espíritu Santo está hablando de parte de Dios, ¿cuál es el concepto que tenemos? Que nadie lo puede, ¿qué? Tocar. Pero él estando lleno del Espíritu Santo y hablando de parte de Dios, lo mataron. Y no solamente lo mataron, sino que por causa de eso se levantó una, ¿qué? Persecución. ¿Contra quién? Contra la iglesia. Y entonces los hermanos de la iglesia se rascaban la cabeza y decían, pero ¿qué le pasa? ¿Qué le pasó a Esteban? Por andar de sapito sabiondo, hablando de más y diciendo lo que no tenía que decir, ahora nos metió en este problema porque él se la tiraba del más espiritual, porque si él se hubiera callado, ni lo matan ni nos persiguen a nosotros. ¿Cuántos me siguen? Y los hermanos hubieran agarrado a Esteban y dicen, deja, no, mejor cállate, no hables, porque si vas a hablar va a haber problemas, mejor cállate, no digas nada. Raúl, cállate, no digas nada, Raúl. Raúl, eso te va a meter en problemas, eso te va a meter en problemas, no digas nada. Y Raúl está sintiendo que Dios es el que lo está apoyando, y la familia dice, pero Raúl, no digas nada. Y él siente que es Dios el que lo está impulsando. Y cuando lo hace, se mete en problemas. Y la familia dice, te lo dije. No sé cuánto me explico lo que quiero decirle. O sea, a veces ser lleno del Espíritu Santo y hablar de parte de Dios nos va a meter ¿en qué? En problemas. Entonces este hombre, el salmista, está expresando en versículo 9, porque me consumió el celo de tu casa. Y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. O sea, él se movió en Dios y le causó problemas. Y por eso dice el versículo 10, lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse de más silicio por mi vestido y vine a hacerles por proverbio. O sea, se burlaban de él. Hablaron contra mí los que se sentaban a la puerta. Y me zaherían en sus canciones los bebedores. O sea, comenzaban a burlarse de él. Y él tiene esa aflicción. Pero si yo he hecho lo correcto, yo he hablado tu palabra, yo me he mantenido en integridad, ¿por qué me pasa esto? Y después viene una declaración de confianza, el versículo 13. Pero, diría alguien por ahí hace muchos años, el pero maravilloso de Dios. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad, oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Recordemos que él ya estaba cansado, su garganta estaba enrojecida de tanto rogar. Pero a pesar de eso, él seguía confiando en que en Dios. No se alejaba, decía, pero yo a ti oraba, mientras se burlaban de mí. Mientras me daban la espalda, mientras se sentaban a las puertas y hablaban contra mí. Eso es como decir en tiempo de hoy que se van a las casas y comienzan a chismear contra uno y a hacer cosas y a hablar mal de uno. Bueno, dice, mientras ellos hacían esas cosas, yo a ti oraba. Oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad, oh Dios. ¿Por qué? Por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación. Escúchame, porque tú eres un Dios de abundante misericordia. Porque tu verdad, por la verdad de tu salvación, escúchame. Como vimos en el versículo 5, él sabía que no era perfecto, pero sabía que se había movido en integridad. Y le pedía a Dios, entonces viene ahora la petición. Versículo 14 al 18, sácame del lodo. Ese lodo que dimos en el versículo 2, sácame del lodo y no sea yo sumergido. Sea yo librado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegues la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo se cierre sobre mí su boca. Y dice el versículo, respóndeme Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate y óyeme.
Acércate a mi alma, redímela, líbrame a causa de mis enemigos. Observe que él no dice líbrame porque soy bueno. No dice líbrame porque yo no he fallado. No dice líbrame porque la gente es injusta. Dice líbrame por la benignidad, porque benigna es tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Siempre agarrándose ¿de qué? De la gracia y la misericordia. No, él no le está diciendo, aunque está en ese momento, que la razón por la cual Dios me va a librar no es porque yo sea bueno o mejor que los demás, sino porque Él es bueno. Porque Él tiene misericordia y son en abundancia. Y comienza más adelante como una repetición del lamento y de la petición del versículo 19 en adelante. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Consoladores y ninguno hallé. Y hay momentos en nuestra vida que hay gente que nos da la mano, nos abraza y nos conforta. Pero también hay momentos de angustia y desolación cuando usted siente que no hay nadie que lo pueda consolar. Que por más que busque ayuda, no pueden. Y aquí es donde muchos cristianos se van llenando de rencor y resentimiento. ¿Por qué? Porque dicen, nadie me ayudó, nadie me consoló, ni mi papá, ni mi mamá, ni mi hermano, ni mi pareja, ni los hermanos en Cristo, nadie, no hallé nadie. Y en ese momento comienzan a llenarse de rencor y comienzan a citar la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. Por eso es que yo no confío en nadie. No, hermano. Es la gracia de Dios que te está llevando a entender que hay cosas que solamente Dios puede tratar. Para que levantemos nuestro rostro, como dice el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. A veces pensamos que es la gente y es Dios que nos está diciendo, no busques en el hombre lo que solo puedes encontrar en mí. No busques en el hombre el consuelo. No busques en el hombre llenar las expectativas de tu corazón. Hay cosas que yo te estoy llevando para que entiendas que no hay ninguna persona a tu alrededor, ni familiar, ni amigo, ni hermano en la fe, que pueda llenar la necesidad que hay en tu corazón. Por eso he permitido esta angustia y esta aflicción, para que puedas levantar tus ojos y entender que yo soy la fortaleza de tu vida. Yo soy tu escudo y tu protección. Yo soy la torre fuerte. Yo soy el gozo y el aliento. Yo soy el que te lleno de alegría y el que te colma de favores. No hay ningún hombre o mujer que pueda darte lo que yo solo te puedo dar. Por eso es que te he llevado al lodo cenagoso, a la tribulación y a la angustia, para que no busques el consuelo del hombre, sino porque te afirmes en mí, que te sustento con la diestra de mi justicia. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré, porque lo que yo he determinado para tu vida tiene cumplimiento. Por eso no vas a encontrar consoladores en ciertos momentos de la vida. En otros momentos los vas a encontrar, pero en otros, créeme, nadie va a entenderte, nadie. Y eso lo permite Dios. Pero no para que te llenes de rencor con las personas, sino para que reconozcas quién es tu Señor. Y por eso dice el versículo 21, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Esto es otro de los pasajes mesiánicos. Pero aquí lo que está diciendo que el salmista es cuando yo necesitaba fortalecerme espiritualmente en mi alma. Estas personas lo que hicieron fue amargarme más la vida, para decirlo en buen panameño. Y en mi sed, cuando mi alma clamaba de angustia desde lo más profundo de mí, cuando necesitaba que me dieran de beber, como dice la Biblia, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, que necesita esa agua. Cuando yo más necesitaba, Dios lo que permitió es que en vez de darme agua, me dieran vinagre. Y no entendemos que es la mano de Dios que nos está guiando a eso. Versículo 22. Y entonces entra
una declaración, una petición del salmista contra los que han actuado injustamente contra él. Y aquí comienza a haber una lucha, porque yo quiero recordarles que en el Antiguo Testamento hay una revelación parcial. La revelación que va creciendo hasta el Nuevo Testamento cuando Jesucristo trae el Evangelio. Y la revelación que da a través de sus apóstoles en las epístolas. Una revelación progresiva. Y en este momento entonces el salmista comienza a describir algunas situaciones que hoy los cristianos usamos para pedir juicio sobre los que nos hacen mal. Porque no entendemos lo que es la revelación progresiva. Pero sin embargo hay una verdad. Y déjenme expresarlo. Vamos a leer primeramente lo que dice en estos versículos. Versículo 22. Y comienza el salmista entonces contra esa gente que lo ha tratado injusto, que le ha dado mal por bien, que le han dado la espalda, que se burlan, que lo humillan. Comienza a decirle, pedirle a Dios, sea su convite delante de ellos por lazo. Y lo que es para bien, por tropiezo. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado y en sus tiendas no haya morador. Porque persiguieron al que tú heriste. Mire lo que dice. Persiguieron al que tú heriste y cuentan el dolor de los que tú llagaste. No llagaste, o sea, de llaga. Pon maldad sobre su maldad. Mira lo que le está pidiendo a Dios. Que ponga maldad sobre la maldad y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean inscritos entre los justos. Cuando uno lee esto, uno dice, ahora sí puedo, ahora voy a orar para que le caiga el juicio de Dios a estos que no tienen gracia, para no usar la otra palabra. Y uno, la Biblia lo dice. Y uno comienza, como dicen por ahí, a declarar juicio. Porque la Biblia lo dice. No, espérate. La Biblia no dice eso. Una revelación progresiva. La Biblia nos dice, Jesús dijo, orad por los que te maldicen. Bendecid y no maldigáis. Entonces, si la Biblia dice eso, entonces, ¿qué podemos sacar de esto? Hay dos enseñanzas que podemos sacar. La primera, que hay un principio bíblico. Dios no es injusto. Y al que hace mal, si no cambia y no se arrepiente, tarde o temprano Dios va a hacer justicia. ¿Qué significa eso? Que inclusive yo que en este momento estoy pasando aflicción, si el día de mañana yo causo aflicción por difamación, por murmuración, por injusticia, me puede venir un juicio de Dios. Porque a veces en nuestro dolor y en nuestra aflicción nos convertimos en personas injustas hacia los demás. Porque nuestro dolor nos hace olvidar la fe en Jesucristo. Y de ahí en adelante nuestro corazón se va endureciendo y perdemos la capacidad de perdonar. Perdemos la capacidad de amar a pesar de. Y comenzamos a combatir de ahí en adelante. Tenemos una actitud, como dicen otro eslogan panameño, yo no voy a dejar que se salga con la suya. Y nos volvemos guerreros y usamos estos versículos para guerrear supuestamente de parte de Dios. Y nos volvemos en eso que nos hizo daño, nos convertimos en eso que nos hizo daño. Y comenzamos a duplicar la injusticia que hicieron en nosotros en los demás. Por eso dice la Biblia, no resistas al malo. Porque ese versículo tiene que ver que el ser humano tiene la tendencia a convertirse en eso que odia, en lo que nos causa daño. Por eso usted ve, y quizás esté tocando cosas muy delicadas de muchas personas. El hombre que vio a su padre maltratar a su mamá, se convierte en maltratador cuando se casa. Por el sufrimiento que tuvo y lo duplica. Porque se endurece su corazón. Entonces, este versículo nos dicen dos principios. El primero, que por más daño que me hagan,
yo no puedo convertirme en igual al que me hizo daño. No hay manera. ¿Por qué? Porque yo tengo temor de Dios y esta sentencia que está aquí descrita por el salmista me va a pasar a mí si me convierto en lo mismo que me está haciendo daño. Porque Dios no hace acepción de personas. Eso yo lo tengo que entender. Y en segundo lugar, que la Biblia nos dice que debemos orar por los que nos hacen daño y no maldecir. Siempre, mire, si algo que yo he aprendido es que cuando una persona se comporta injustamente con uno va y tiene que orar, pero no para pedir juicio. Mira, hay dos tipos de juicio: juicio de condenación y juicio de salvación. ¿Qué significa eso? Usted va, se pone de rodillas o en la posición que usted ora y usted comienza a pedir por esa persona que le hizo daño. Señor, esta persona está haciendo injusticia, se está haciendo daño a él mismo o a ella misma y me está haciendo daño a mí. Yo no te pido juicio de condenación, porque un alma vale más que todo el oro del mundo. Yo no te pido que tú me reivindiques a mí, que yo quede bien delante de los demás, si en el proceso la persona se pierde, porque eso es orgullo de mi parte. Yo no quiero, Señor, levantarme yo para que se pierda un alma. Si es necesario que yo siga siendo humillado y esa persona se salve, lo seguiré siendo hasta que tú trates con esa persona y se convierta a ti. Y tú trates con esa persona. Porque un alma vale más que mi reputación personal. Y por eso uno se abstiene de muchas cosas. Porque uno entiende que el alma vale más que mi prestigio personal y que mi imagen personal. Y usted comienza a orar por esa persona, porque la salvación es importante. Y cuando eso comienza a ocurrir, como yo les he enseñado en muchas ocasiones, cuando usted hace eso, usted le está permitiendo a Dios actuar. Y cuando Dios actúa, Él no se equivoca. Y hay que ser pacientes, dejar que Dios actúe. En ese proceso también hay una realidad. Hay personas que no van a cambiar, pero eso no lo sabe usted, porque el único que conoce el corazón, la mente y el corazón es Dios, no usted ni yo. Y si es así, ya también, pero tú, Señor, que conoces la mente y el corazón, cumple tu propósito en mí. Y si tú ves que no hay otra forma, entonces actúa como debes actuar para que tu nombre sea glorificado y no sean avergonzados los que en ti confían. Pero el que decía eso es Dios, no soy yo, porque no conozco el corazón. Y luego, en el versículo 29, hay una seguridad de que Dios me escucha. Mas a mí afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, ¿qué? Me ponga en alto, la salvación de Dios. Y comienza entonces más adelante el Señor a hablar acerca de cómo uno termina esta oración, donde hay una alabanza, donde hay un agradecimiento a pesar de la situación. Observe que ahí no dice que Dios resolvió o contestó inmediatamente la oración. No lo dice. No se dice que Dios respondió, pero termina la oración que sale de su alma con alabanza y adoración. Un voto de alabanza y adoración dice: alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón, porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos, porque Dios salvará a Sión y reedificará las ciudades de Judá. Habitarán en ellas y las poseerán. La descendencia de sus siervos la heredará, y los que aman su nombre habitarán en ella. Mire que él empezó en una queja personal, pero termina con una alabanza colectiva.
donde habla de la bendición de Dios, de buscar a Dios, todos los que están oprimidos para que se gocen. Porque Dios oye a los menesterosos y no menosprecia a los prisioneros. Y dice el versículo 33, 35, porque Dios salvará a Sión. Mira, no dice Dios me salvará a mí, no dice Dios me librará de la angustia, porque en ese proceso ya Dios le dio un corazón amplio, un corazón colectivo, un corazón de cuerpo. No solamente quiero que me salves a mí, no solamente quiero que me liberes a mí, no solamente quiero que me uses a mí, no solamente quiero que me bendigas a mí. Bendiga a los que me hacen bien y a los que me hacen mal, a los que me ayudan y a los que no me ayudan, a los que me traicionan y a los que no me traicionan, a los que son fieles y a los que son infieles. Bendícelo a todos, porque Dios salvará a Sión y reedificará la ciudad de Judá, y habitarán allí y la poseerán. La descendencia de sus siervos la heredará, y los que aman su nombre habitarán en ella. Denle un fuerte aplauso al Señor. Mire cómo termina el Salmo, con un corazón transformado por la gracia de Dios en medio de la aflicción. Nosotros tenemos que aprender a entender a Dios, y los salmos nos ayudan a comprender esto y entender los salmos, todo, y no solamente otros salmos tienen este ciclo, los salmos de lamento, de queja, donde expresamos nuestro dolor, nuestra angustia, hacemos peticiones y terminamos entendiendo la voluntad y el propósito de Dios. Póngase sobre sus pies en esta tarde y dile un fuerte aplauso al Señor. Voy a hacer una oración sencilla, colectiva, ya que hay culto de Santa Cena. Y yo quiero que usted ahí incline su rostro. Padre, en esta mediodía, en esta tarde, te doy gracias, Señor, porque tu palabra me muestra que lo que estoy pasando, o lo que pasaré, o lo que he pasado, no me ocurre a mí solamente, sino ha ocurrido a través de la historia, Señor, donde hombres y mujeres han sufrido injusticia, donde pareciera que tú no oyes y que tú no respondes, que pasan los meses, Señor, y nada pasa. Pero hoy he comprendido que tú tienes propósito en nuestras vidas y que tú estás tratando con mi corazón para sanarlo, Señor, para tener un corazón conforme a tu corazón, Señor. Estás sanando mi herida, Señor, y me estás enseñando que hay cosas que el hombre no puede darme, no porque sean buenos o malos, sino que tú has determinado que la única verdad, que la única solución para poder sanar mi corazón está en ti, no en el ser humano, para fortalecerme en ti, Señor, para tener mi confianza en ti, Señor, y habitar en el gozo de tu salvación. Que tú seas la fuente de mi alegría y de mi salvación, que tú seas la fuente de mi gozo, la razón por la cual vivo y existo y hago, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en estos procesos que tú permites, como dice el salmista, que tú nos heriste, Señor, también seas tú el que nos sane, Señor, y nos permita, Señor, tener un corazón renovado y nuevo y entender tu voluntad, no solo para nuestras vidas, sino para los que nos rodean, y seamos de bendición a los demás, Señor, y se gocen los que amen tu nombre. En el nombre de Jesús damos gracias, Señor. Amén. Aleluya, aleluya. Denle fuerte el aplauso a Jesucristo. Aleluya. ¿Cuántos sabe que el Espíritu Santo habló? ¿Cuántos sabe que Dios habló? Aleluya, Dios habló.